La esfera de Buga, objeto misterioso o fenómeno explicable. Nunca creas todo lo que ves en Internet, especialmente cuando se trata de una supuesta esfera alienígena encontrada en Colombia. Porque lo que ocurrió en Buga no es lo que muchos piensan. Y los detalles cambian toda la historia. En los últimos años, la llamada esfera de Buga se volvió viral en redes sociales. Videos, fotos y publicaciones afirmaban que un objeto metálico perfectamente redondo había sido hallado en la ciudad de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. Algunos aseguraban que tenía propiedades extrañas. Otros decían que era prueba de vida extraterrestre. Pero, ¿qué pasó realmente? En este video vamos a analizar qué es Buga, cómo surgió la historia de la esfera, qué dicen los reportes verificables, y por qué este caso se convirtió en otro ejemplo perfecto de cómo nace un misterio moderno en plena era digital. Quédate hasta el final, porque entender el contexto cambia por completo la narrativa. ¿Dónde está Buga y por qué se hizo famosa? Antes de hablar de la esfera, hay que hablar del lugar. Guadalajara de Buga es una ciudad colombiana conocida principalmente por el turismo religioso. Allí se encuentra la Basílica del Señor de los Milagros, uno de los sitios de peregrinación más importantes del país. Buga no era conocida por fenómenos extraños ni por hallazgos científicos fuera de lo común. Es una ciudad tranquila, histórica y tradicional. Por eso, cuando comenzaron a circular publicaciones afirmando que allí se había encontrado una esfera metálica misteriosa, la noticia llamó mucho la atención. El origen del rumor. La historia de la esfera de Buga comenzó en redes sociales y canales alternativos en Internet. Según las publicaciones virales, el objeto era perfectamente esférico. Estaba hecho de un material desconocido. No tenía soldaduras visibles. Supuestamente tenía símbolos grabados. Algunos afirmaban que interfería con aparatos electrónicos. El problema es que estas afirmaciones nunca fueron respaldadas por estudios científicos publicados en revistas académicas reconocidas. No hay registros en bases de datos científicas como Scopus, PubMed o publicaciones universitarias que documenten oficialmente un análisis de laboratorio certificado sobre una esfera extraterrestre encontrada en Buga. Eso ya es una señal importante. Existen antecedentes de esferas misteriosas. Aquí es donde la historia se vuelve interesante. En distintos países han aparecido objetos esféricos metálicos que generan teorías similares. Pero en la mayoría de los casos, las investigaciones posteriores muestran explicaciones mucho más simples. Algunos ejemplos documentados. Restos de tanques de combustible de cohetes espaciales. Componentes industriales. Válvulas de presión. Bolas de molienda industrial. Partes de maquinaria pesada. Muchas veces, cuando un objeto no tiene una etiqueta visible o está fuera de contexto, la imaginación hace el resto. El problema real, la falta de verificación. Aquí entra el desafío clave del caso. Cuando una historia se vuelve viral, el público quiere creer que está viendo algo único. Pero sin un informe oficial de una universidad reconocida, un análisis metalúrgico publicado, un estudio de composición química certificado, declaraciones formales de autoridades científicas, lo único que tenemos es narrativa. En el caso de la esfera de Buga, no existe documentación pública verificable que demuestre que el objeto tenga origen extraterrestre. Y eso cambia todo. ¿Qué dicen los expertos sobre objetos alienígenas? Organismos como la NASA y agencias espaciales han sido claros en algo. Hasta la fecha, no existe evidencia científica confirmada de objetos físicos de origen extraterrestre encontrados en la Tierra. NASA ha investigado fenómenos aéreos no identificados en distintos contextos, pero nunca ha confirmado que se haya recuperado tecnología alienígena. En 2023, un panel independiente patrocinado por NASA concluyó que muchos fenómenos no identificados necesitan más datos, pero no encontró pruebas de origen extraterrestre. Eso es importante. No significa que el universo esté vacío. Significa que no hay evidencia comprobada hasta ahora. ¿Por qué creemos tan rápido? Aquí entra el lado humano. Nuestro cerebro ama los misterios. Ama las historias ocultas. Ama sentir que descubrió algo que otros no saben. En psicología, esto se relaciona con sesgo de confirmación, pensamiento mágico, búsqueda de patrones. Si alguien ya cree que existen visitantes extraterrestres en la Tierra, cualquier objeto extraño se convierte en prueba. Pero creer no es lo mismo que demostrar. Casos similares alrededor del mundo. En 2020 y 2023, medios internacionales reportaron hallazgos de esferas metálicas en playas y campos agrícolas. En Japón, por ejemplo, apareció una esfera grande en una playa que generó especulación. Después se confirmó que era un objeto industrial flotante.
En otros casos, supuestas esferas alienígenas resultaron ser equipos marinos, boyas, partes de maquinaria agrícola, restos espaciales. La historia se repite más de lo que pensamos. El momento clave del caso Buga, el punto más importante aquí es este. No existe confirmación oficial de que la esfera de Buga haya sido analizada por una institución científica reconocida que respalde las afirmaciones extraordinarias. Sin análisis técnico independiente y público, cualquier afirmación sobre su origen es especulación. Y en ciencia, la carga de la prueba es fundamental. Si alguien afirma que un objeto es extraterrestre, debe demostrarlo con composición química fuera de lo conocido en la Tierra, isótopos no presentes en materiales terrestres, tecnología imposible de fabricar con métodos actuales. Nada de eso ha sido presentado públicamente en este caso. Entonces fue un engaño. No necesariamente un engaño planificado. Muchas veces, estos fenómenos ocurren así: alguien encuentra un objeto extraño, lo publica en redes, un influencer lo comparte, se agregan detalles no verificados, el algoritmo lo impulsa. La historia crece sola. No siempre hay mala intención. A veces solo hay emoción y falta de verificación. La diferencia entre misterio y evidencia. Es válido sentir curiosidad, es válido preguntarse si estamos solos en el universo. De hecho, proyectos como SETI llevan décadas buscando señales inteligentes en el espacio. Pero una cosa es la búsqueda científica estructurada, y otra muy diferente es declarar como extraterrestre un objeto sin pruebas. El universo es enorme, solo en nuestra galaxia hay miles de millones de estrellas. La probabilidad estadística de vida microbiana fuera de la Tierra es un tema serio en astrobiología. Pero hasta hoy, no hay evidencia pública confirmada de objetos alienígenas recuperados en Colombia, ni en Buga. Lo que este caso nos enseña. La esfera de Buga no es importante por lo que supuestamente es. Es importante por lo que revela sobre nosotros, cómo consumimos información, cómo las redes amplifican rumores, cómo la falta de fuentes confiables cambia narrativas, cómo el misterio vende más que la explicación simple. Vivimos en una época donde cualquier video puede parecer documental, aunque no tenga respaldo científico. Y aquí es donde entra algo clave: pensamiento crítico. No se trata de apagar la curiosidad, se trata de combinarla con evidencia. Conclusión. La historia de la esfera de Buga es un ejemplo perfecto de cómo nace un misterio moderno. Un objeto extraño, un video viral, afirmaciones llamativas, y ausencia de estudios verificables. Hasta el momento, no existe evidencia científica publicada que demuestre que ese objeto tenga origen extraterrestre. Eso no significa que el universo no tenga secretos. Significa que este caso específico no tiene pruebas sólidas que respalden las afirmaciones extraordinarias. Y cuando hablamos de algo tan grande como vida fuera de la Tierra, las pruebas deben ser igual de grandes.